y mutuamente, no señor, más violencia, de verdad. Yo también hoy, después de enterarme de que han avaliado a 2 pilotos rusos en el aire, después de haberse volado un avión, señor, realmente me indigna. De Turquía, o sea, Turquía ya empezó también en el tema, a 2 pilotos que se habían eyectado. Las normas dicen que hay que respetarlos y sin embargo los han acribillado en el aire. Basta de violencia, señor. Gracias. Congresista Bedoya. Muchas gracias, señor presidente. Vamos llegando al fin de este debate y próximamente, en los próximos minutos, votaremos. ¿Qué es lo que debemos votar? Para mí, este es un debate en donde fundamentalmente lo que hay que hacer es una defensa de los valores y principios. Valores y principios que uno tiene arraigado por convicción, que establece la Constitución y las leyes, o el pensamiento doctrinario del partido al cual uno adscribe. Y esos principios, señor, consagrados claramente desde los artículos primeros de la Carta del 79 y reiterados en la actualmente vigente, fueron precisamente introducidos por quienes llevaron la palabra en estas materias en la Asamblea Constituyente 79, y este capítulo de la Constitución en esa carta corrió a cargo de un prominente dirigente de mi partido, ya fallecido, el entonces senador Mario Polar Ugarteche. Allí se estableció claramente el derecho a la vida, y el derecho a la vida que la Constitución y la legislación peruana, por convicción nuestra, se introdujo así, es el derecho que corresponde a toda persona desde que es concebida, no desde que nace, sino desde que es concebida para todo aquello que le favorece. Qué lamentable, señor presidente, haber escuchado algunas intervenciones hacer referencia a cómo va el comportamiento de las encuestas y de la opinión pública, de cuántos están a favor y cuántos están en contra de la aprobación de esta norma. Qué lamentable que porque estemos en una época preelectoral, sean esas consideraciones las que algunas personas toman en consideración, valga la redundancia, a los efectos de emitir opinión o expresar su voto. No se actúa entonces en función de principios, de creencias, sino en función fundamentalmente de conveniencias, viendo el próximo proceso. Y acá, como otros ya acertadamente han señalado, lo que se quiere es, frente a un hecho dolorosísimo que es la violación a una mujer y que trae como consecuencia el engendrar una criatura, no sancionar al violador, sino sancionar a la parte más débil, a la que no puede ejercer defensa, la que no puede expresar sus puntos de vista, la que no tiene quien levante la voz por él, que es esa criatura que se está formando en el vientre de una mujer. A ese que no se le puede escuchar, si no se le permite defensa alguna, se le condena, y se le condena a la pena capital, la pena de muerte, ser abortado para que no nazca. Esto es inaudito, esto es inconcebible. He escuchado desde que este debate, no en el seno de esta comisión, sino que en la opinión pública se suscitó, a muchos defensores de este proyecto sostener que es el derecho de las mujeres el definir sobre su cuerpo. Es que acá, señor presidente, la madre gestante, por más que sea en circunstancias agraviantes, no está decidiendo sobre el uso o el destino de su cuerpo, está decidiendo sobre la vida que lleva dentro de su cuerpo. Esa es la tergiversación que hay. No se trata de defender la voluntad de una madre gestante contra su voluntad y producto de una violación. Se trata de defender la vida de quien es también y tal vez principalmente víctima de ese delito y de ese abuso que se cometió. ¿Qué se habla respecto de sancionar al gran responsable que es el violador? Nada. Acá se va simplemente a atacar a la persona más débil,
al ser que no puede defenderse, que no puede expresar su defensa, su derecho a la vida. Esto, señor, no puede ser sobre la base de estadísticas y encuestas dirimido. Tiene que ser en función de defensa a la vida, a los valores, a los principios que uno tiene. Y sí comparto las expresiones que otros congresistas ya han manifestado. Mediante este procedimiento se está abriendo la puerta para una serie de abortos indiscriminadamente. Bastará invocar que alguien ha sido producto de una violación y que el ser que lleva en su vientre es como consecuencia de ello, para entonces poder acceder libremente a un aborto. El Estado tiene que tener una labor de prevención en la educación de las gentes, en la corrección de los delitos, en ayuda posterior a la madre gestante que da a luz una criatura no concebida con voluntad de ella. Sí, claro, necesitamos dar el apoyo a esa madre gestante que sin duda pasa por un trauma tremendo y dolorosísimo, que probablemente la va a marcar de por vida. No lo podemos negar. No podemos tapar el sol con un dedo, pero la solución no pasa por sacrificar a la criatura que está por nacer y que no tiene ninguna culpa de lo ocurrido, ni ningún derecho para la defensa de su propia vida. Señor, no quiero entrar en disquisiciones jurídicas. La Constitución es clara. La Constitución en los artículos que mi bancada introdujo, mi partido introdujo en la Constitución de 79 y en la actualmente vigente, establecen como los primeros principios de todo ser humano el derecho a la vida. Y ese derecho le acompaña desde que es concebido, no desde que nace. Es en consecuencia para mí un acto de convicción, no un acto... Señora, permítame, usted sabe todo el aprecio que le tengo, pero son 7 u 8 veces que usted ha intervenido en esta sesión. Permita hablar a quienes recién por primera vez hacen uso de la palabra. Gracias por su comprensión, amiga. Entonces, señor presidente, este es un tema en que uno actúa por convicción, no solamente por la formación legal de abogado y lo que dice la Constitución, sino lo que dice la Constitución fue introducido por la gente y el pensamiento de mi partido, el PPC. Y en consecuencia soy coherente con la formación que he recibido en defensa de la vida, sancionar al violador, perseguir el delito, pero no sacrificar a un ser humano que está por nacer, que es tan víctima como la madre de esta situación, pero que a diferencia de la madre, esa criatura por nacer no tiene derecho a defensa, no tiene derecho ni oportunidad de elevar su voz en defensa de su propia vida. Todos los tratados internacionales, además de la legislación interna, establecen claramente estos derechos que nuestra Constitución consagra: el derecho a la vida desde que se produce la concepción. Y creo que no puede este Parlamento aprobar un proyecto de ley que dé patente de corso para los abortos indiscriminadamente. Mi voto, obviamente, señor presidente, será por rechazar este proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Congresista Velázquez, ¿me permitiría un minuto, por favor? Me pide una interrupción la Congresista Mabel. congresista Rosa Mabel. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Si tuviéramos certeza, colegas congresistas, de que la criminalización de la interrupción del embarazo de la mujer violada evita la interrupción del embarazo, sería otra cosa, pues. Pero aquí todos, tirios y troyanos, hemos coincidido en que la criminalización es simbólica, pues. Y esa criminalización lo que favorece es la industria fraudulenta abortiva. Y entonces ese es el tema de fondo. O sea, vamos a evitar la interrupción del embarazo. Voy a citar a Felipe Villavicencio, que es un penalista, que decía en una charla en San Marcos, me van a disculpar si hiero alguna sensibilidad, pero lo voy a decir, decía que si juntáramos en el Estadio Nacional
a las mujeres que han interrumpido su embarazo sin quererlo, por diversas circunstancias, pero aquí estamos hablando solo del aborto de la mujer violada, habría un lleno total, casi como en un clásico de la Alianza La U. Más allá de su voluntad y de su sensibilidad, las mujeres abortan, esa es la situación.